Algunas personas en Latinoamérica tienen la falsa idea de que los contactos ovnis solamente ocurren en Estados Unidos o en países lejanos a ellos. Pero ¿y si yo les dijera que en realidad en Latinoamérica también existe un mapa de lugares que durante décadas las personas han asegurado haber visto luces extrañas en el cielo con movimientos imposibles, aparatos que no tienen explicación y que incluso han llegado a tener contacto con seres no humanos? Y antes que todo quiero darte la bienvenida a este canal. Mi nombre es Estefanía. Aquí nos gusta hablar sobre el fenómeno ovni, todo lo que sea sobrenatural, paranormal. Y si quieres saber más sobre esta información, te recomiendo seguirnos y darle clic a suscribirse para que te puedan llegar todas las notificaciones de todos los videos que subiremos cada semana. Y no olvides darle like y compartir. Ahora sí, seguimos. Desde los desiertos de México hasta las montañas en Argentina, existen lugares en que los humanos han podido tener contacto con estos seres, han podido visualizarlos. Y estos lugares se han convertido en verdaderos puntos de peregrinación para todas las personas que persiguen el fenómeno ovni. Y todas estas personas que están convencidas de que nuestro planeta está siendo visitado por estos seres de las estrellas. Lo más curioso es que todos estos lugares tienen algo en común. Todos están alejados de las ciudades, en montañas, desiertos, bosques, y en varios casos estos lugares ya tenían una historia ancestral, espiritual o energética bastante grande, mucho antes de que se conocieran los avistamientos extraterrestres. Así que hoy vamos a recorrer Latinoamérica de norte a sur, descubriendo cada lugar de avistamientos. Vamos a conocer un lugar misterioso de cada país para saber de dónde nacen estas historias, y vamos a poder dividir cuáles son las historias, las creencias y lo que de verdad está documentado. Iniciemos desde el norte. Tenemos a México. La zona más famosa es llamada la zona del silencio. La zona de México, ubicada en Chihuahua, empezó a adquirir mucha fama desde 1970, cuando por error un cohete americano se desvió de su rumbo y terminó cayendo en esta tierra. A partir de ese momento empezaron a multiplicarse las historias, como de radios que cuando llegaban a este lugar se apagaban y dejaban de funcionar, luces extrañas en la noche, brújulas que dejaban de funcionar en el área, objetos extraños que parecían moverse a velocidades imposibles. Y después empezaron a aparecer historias más aterradoras todavía, o bueno, más especiales, porque las personas empezaron a decir que encontraban humanoides en medio del desierto, o sea, seres humanoides. En algunas versiones se habla de seres altos con aspecto humanoide, pero de características extrañas que se acercaban a las personas y de repente desaparecían. Entre las explicaciones científicas se dice que sería porque en esta zona hay una gran concentración de fuerza magnética y que muchas de las anomalías se deberían a la presencia de magnetita en la zona. Pero la leyenda de la zona del silencio hasta el día de hoy se mantiene, y de hecho muchos ufólogos mexicanos permanecen haciendo estudios en esta zona, pero sigue siendo uno de los misterios ufológicos más grandes de todo México. El relato más conocido de la zona del silencio en la actualidad lo tiene el investigador Johanan Díaz, quien aseguró que en un campamento en este lugar pudieron presenciar luces a mitad de la noche moviéndose de forma extraña a lo largo del desierto, y lo que más le impresionaba era que el cielo estaba completamente despejado, ya que este fenómeno se podía observar perfectamente. Ahora sigamos con Guatemala. Acá existe algo particularmente interesante, ya que no solamente se habla de avistamientos ovnis, sino de una tradición que ya viene desde ancestros y antepasados, en las que hablan de contacto con seres que se comunican de forma telepática. E incluso tienen una obra titulada Enciclopedia Ufológica Guatemalteca, y esta se conserva en el Organismo Judicial de Guatemala. Escriben varios testimonios de contacto ufológico y de seres que se contactaron de forma telepática. En uno de ellos incluso se habla de una supuesta aberración del tiempo, que muchísimas personas de la zona aseguran que es recurrente el avistamiento de ovnis en ese lugar. Luego tenemos a Chile.
en lo que se conoce como San Clemente y otro sería el enladrillado. Este es uno de esos casos en los que yo en lo personal lo pondría como asignatura perfecta para ir a visitar un fenómeno ufológico, ya que en San Clemente, en la región de Mauelle, de hecho se hizo una ruta ufológica que puedes seguir para poder ver estos objetos. Estas zonas particularmente famosas por sus formaciones rocosas, según las personas aseguran, que han tenido experiencias más allá que simplemente observar una simple luz o un movimiento de algún objeto, y que existen publicaciones en las que lograron recoger hasta 53 testimonios de personas que aseguraban haber tenido contacto con seres no humanos en esta zona de Chile. Luego seguimos con Brasil. En la ciudad de Colares en 1977 o a partir de 1977 empezó a hacerse súper famosa una historia de seres luminosos, de luces en el cielo y de algunas naves que lanzaban especies de rayos de luz a las personas y los hacía sentir una parálisis, un dolor intenso en el cuerpo que los dejaba tiesos en el lugar en donde estaban. A este fenómeno le empezaron a llamar como el chupa chupa, ya que los dejaba con sensación de lesiones y pequeñas quemaduras en toda la piel. Y llegó al punto que la Fuerza Aérea brasileña fue hasta el lugar y empezó a recoger testimonios y a recolectar datos de lo que estaban diciendo las personas que les estaba pasando con estas ráfagas de luz. Y lo más interesante del caso es que luego un comandante de estas fuerzas aseguró haber tenido un contacto con estas luces. Lo que es decir, no estamos hablando solamente de campesinos o de personas alucinando con algo. Una persona estudiada, preparada y que fue a investigar el fenómeno se topó directamente con estas luces y pudo sentir lo que todos los demás estaban diciendo, las quemaduras y las lesiones en la piel. El caso en Colares sigue sin tener respuesta. Hasta el día de hoy los investigadores todavía no han podido encontrarle una explicación lógica a esto. ¿Y qué más podría ser? Según todos los que conocemos el fenómeno ovni, pues tenemos fiel creencia de que esto pudo haber sido lo que pasó en Colares. Tenemos una de las más conocidas por todo el mundo y sería Nazca en Perú. Todos hemos escuchado sobre las líneas de Nazca, en algún momento hemos visto las fotos, las imágenes de estas líneas inmensas que todavía no han tenido una explicación, estos dibujos gigantescos que, ya que todavía no se tiene una respuesta arqueológica para decir de dónde salieron estos dibujos en el suelo, o descifrar el por qué las civilizaciones antiguas harían estos dibujos allí, o para quién. En las historias más recientes cerca de Nazca se encuentra una que a mí me encanta, ya que fue presenciada por personas en un vuelo tripulado de la compañía JetSmart el pasado 26 de mayo del año 2023. La tripulación reportó un orbe gigante que apareció al lado de la nave y que de hecho pudieron capturar en video. Y el reporte fue entregado al Departamento de las Fuerzas Armadas de este país. En un giro interesante de los acontecimientos, la FAD terminó diciendo que esto era un globo meteorológico que se habían atravesado en el camino. O sea, de un orbe gigante a un globo meteorológico. Tenemos a Bolivia, una de las zonas también más conocidas por todos los ufólogos de Latinoamérica es el lago Titicaca. Alrededor de este lago existen muchísimas historias de luces flotando por encima del agua, moviéndose a velocidades inhumanas e incluso historias de objetos cercanos a bases militares que se encuentran en la zona. Y existe un detalle fascinante de este lago, ya que muchas personas afirman haber visto estos objetos desaparecer justo encima del lago o adentro de sus aguas, entrando directamente al lago y desapareciendo de la nada, alimentando la idea de portales subacuáticos o de portales energéticos abiertos sobre este lago. Y por más que investigadores llevan años intentando recolectar pruebas, no ha habido ninguno que lo logre todavía. Y luego ahora seguimos brincamos para Colombia. En Colombia tenemos preciosa, que a mí me parece hermosa, Boyacá. Lo que es Mousa, Contavita y Tunja están siempre frecuentes en las historias de avistamientos en Colombia. Y además esta zona cuenta con el ambiente perfecto para avistamiento ovni. Grandes montañas, cielos oscuros,
poca civilización y sobre todo antiguos lugares energéticos que cuentan con grandes leyendas en la historia. Los testimonios hablan principalmente de luces en el cielo, de objetos como siempre moviéndose a una velocidad inhumana, pero hay personas que llegan a hablar de un contacto más cercano con seres no humanos, pero con características humanoides y que se comunican a través de la telepatía. Curioso, ¿no? Acá entramos con mi favorito, que para mí tiene una de las cargas energéticas más grandes de Latinoamérica y hablamos de la Amazonía venezolana. Dentro de los tepuyes, estas montañas grandísimas que en algún momento se creyeron que eran la base de lo que sería el árbol de la vida, existen muchísimas historias de avistamiento de seres de otro planeta y de hecho las tribus que allí radican en la Amazonía dicen que tienen contacto con seres grises que ellos conocen como muy benevolentes, inteligentes y que no les gusta estar tan en contacto con los seres humanos, pero que cuando ellos necesitan ayudas, llámese medicina o algo por el estilo, estos seres siempre están dispuestos a ayudarlos. Y estos habitantes de la zona también dirían que estas naves o objetos voladores los ven meterse adentro de las montañas como si existieran especies de portales y que estos seres vivirían en el medio del bosque de la Amazonía o adentro de los tepuyes. Luego tenemos a Uruguay. Este en específico es bastante curioso, ya que no solamente ha sido en campos o en zonas alejadas a la ciudad donde se han presenciado más avistamientos, sino específicamente en zonas rurales donde las personas han sido testigos de luces en el cielo, de seres extraños caminando por las calles, pero en especial en la Sierra de las Minas es donde se conoce que más se puede ver frecuentemente estos seres o bueno, estas luces en el cielo o estos objetos volando. Y ya para terminar, tenemos un lugar que abarca 6 países de Latinoamérica en conjunto, donde se dice que esa sería una de las zonas de contacto ovni o de avistamientos más frecuentes de estos 6 países y sería el corredor andino. Decimos que esta zona es una de las más importantes porque abarca 6 países: Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. En esta zona encontramos sucesión prácticamente continua de grandes sistemas montañosos en los que se reportan avistamientos cada tanto tiempo, pero que la cosa se pone interesante cuando empiezas a tocar la zona de Puna, Altiplano y Atacama, que estos serían extensas longitudes de tierra que podrían llegar a alcanzar los 3.500 metros de altitud, con enormes extensiones desérticas, volcanes, montañas, perfectas para que estos seres puedan habitar sin ser detectados. Y lo que llama la atención de muchos es que exactamente en este corredor andino existen más de 500 volcanes a lo largo de la sierra, de los cuales 200 podrían estar activos. Pero ahora quiero saber, ¿ustedes han visto alguno de estos objetos en alguna parte de Latinoamérica que nos faltó por decir? Pónganme en los comentarios y lo investigaremos. Pero ¿ahora ustedes creen que estos objetos se presentan en zonas especiales o en todas partes del mundo? Porque creo que lo que sí tienen de coincidencia todos estos lugares es que normalmente están alejados de la civilización y tienen grandes núcleos energéticos. Y ya nuestros antepasados habían sabido reconocer esas fuentes de energía. Pero ahora quiero saber ustedes qué opinan. Pónganme en los comentarios que yo los leo. Y gracias por quedarse hasta aquí. No olviden darle like, compartir y presionar en la ventanita de suscripción para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que seguiremos subiendo semana tras semana. Muchísimas gracias, los quiero.